El violento mundo del narcotráfico y de las armas, sus líderes, los sangrientos enfrentamientos de grupos vinculados a la droga, todo esto suele estar asociado a figuras masculinas internacionalmente reconocidas. Pero ¿qué pensarías si te dijera que las mujeres también participan en aquellas organizaciones criminales? Desde los últimos años, la presencia femenina al interior de los más peligrosos y temidos cárteles no ha dejado de crecer, rompiendo con los estereotipos que las vinculan a la protección, la ternura y la fragilidad. Las feroces mujeres del narcotráfico han permeado estos espacios exclusivos para los hombres y se han involucrado en las más agresivas situaciones. Ellas no solo tienen una participación esencial dentro de sus grupos, sino que muchas veces terminan por convertirse en grandes líderes y exponentes. En este video te contaremos la historia de algunas de las sicarias más famosas y peligrosas de los últimos tiempos, sus orígenes, sus crímenes y sus trágicos finales. ¿Estás listo? Pues entonces, comencemos. María Guadalupe López Esquivel, mejor conocida como La Catrina, formaba parte de uno de los grupos delictivos más peligrosos de México, el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Era apenas una adolescente cuando se unió a esta infame organización criminal, y aunque su vida fue corta, la mayor parte de sus años vivió como una mujer temible y poderosa. De hecho, no era en vano que la llamaran La Catrina, figura femenina que representa a la muerte en la cultura popular mexicana. Pero, ¿cuál es la historia de esta sicaria? López Esquivel pasó toda su infancia y adolescencia en la ciudad de Tepalcatepec. Con el objetivo de dejar atrás sus humildes orígenes, siempre buscó alternativas para abandonar aquel lugar y comenzar una nueva vida. Finalmente lo logró cuando en el año 2017 empezó a relacionarse amorosamente con Miguel Fernández, un sicario que pertenecía al Cártel de Jalisco Nueva Generación. Sin pensarlo dos veces, lo dejó todo para unirse al grupo y en poco tiempo terminó por convertirse en una de sus mayores líderes. La Catrina era la persona encargada de secuestrar, extorsionar y matar para el temido cártel. Sus enemigos solían ser engañados por su aspecto y atraídos por su belleza, herramientas que utilizaba para cautivarlos y luego someterlos a la muerte. Todas sus acciones se encontraban motivadas por su insaciable deseo de poder y de riqueza. Con el tiempo comenzó a ganar grandes cantidades de dinero y su influencia aumentó cuando se convirtió en comandante de un escuadrón de asesinos a sueldo. Este equipo fue responsable de varios asesinatos y secuestros que transformaron a la Catrina en una de las mujeres más peligrosas dentro del mundo criminal. Orgullosa de su vida de lujo, la sicaria solía compartir fotos en sus redes sociales, donde se la podía ver posando de manera sensual y glamorosa, pero siempre acompañada de armas bañadas en oro, como su ametralladora Uzi calibre 22. Gracias a la imagen que brindaba y al éxito que obtenía, su entorno la empezó a describir como una mujer fría, calculadora y sumamente inteligente. Entre los crímenes que cometió, uno se destaca por su violencia. Las autoridades mexicanas la señalaron como una de las presuntas responsables de la emboscada a policías estatales en el Aguaje, estado de Michoacán, ocurrido en octubre de 2019. En aquella masacre, 13 agentes fueron asesinados y muchos otros gravemente heridos. Con esta acción, la Catrina le declaró la guerra a la policía. A su vez, estos pudieron escuchar la voz de la sicaria dando las órdenes del ataque y detectaron que se trataba de la líder del grupo. A partir de aquel atentado, la mujer se convirtió en el objetivo fundamental de las autoridades, que no se detendrían hasta finalmente localizarla. En enero de 2020, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se encontraban realizando operativos de vigilancia en La Bocanada, región de Tierra Caliente, cuando se toparon con un grupo de hombres armados que conducían varias camionetas. En pocos minutos se produjo un terrible enfrentamiento entre los narcotraficantes y las autoridades mexicanas. En medio del caos, la Catrina recibió un disparo en el cuello y un miembro de la Guardia Nacional la cargó con intención de subirla a un helicóptero para trasladarla a un hospital. Sin embargo, la joven de 21 años falleció desangrada. Solo la Catrina perdió la vida durante aquel conflicto. Jocelyn Alejandra Niño. Esta joven asesina apodada La Flaca es la protagonista de uno de los finales más trágicos y terroríficos dentro del mundo del narcotráfico. Jocelyn nació en los años 90 en Tamaulipas, México. Pertenecía a una familia de origen muy humilde y aunque no se conoce mucho sobre los comienzos de su historia, se cree que ingresó al mundo criminal con el objetivo de cambiar su realidad.
A muy temprana edad se convirtió en un miembro fundamental del Cártel del Golfo, organización criminal para la que realizó los más espeluznantes trabajos. Siguiendo las órdenes de sus jefes, la flaca acabó con la vida de un gran número de personas y se convirtió en una figura increíblemente agresiva. Pero el reconocimiento de esta mujer aumentaría al momento de integrar otra importante y peligrosa organización. Jocelyn Alejandra Niño alcanzó su máximo pico de fama dentro del mundo del narcotráfico por pertenecer a un famoso grupo criminal cuyo nombre llevaba su apodo, el Cártel de las Flacas. Integrado por mujeres de contextura física pequeña, esta organización de asesinas a sueldo operaba de manera independiente y brindaba sus servicios para varias organizaciones del mundo criminal. El conjunto se movía principalmente en la zona norte de México, en los estados de Baja California, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. La apariencia inofensiva e infantil de las flacas las hacía pasar desapercibidas ante quienes luego se convertirían en sus víctimas. A estas mujeres no les temblaba el pulso al momento de trabajar y se encargaron de realizar las más difíciles tareas encomendadas por sus superiores: ejecutar a sus rivales, torturarlos y hacerles frente a los cárteles enemigos con sus rifles de asalto M4. Esto llevó a que sus enemigos pusieran un precio a sus cabezas. Las pocas imágenes que se conocen de Jocelyn aparecieron en 2015 en redes sociales y sirvieron a sus rivales para identificarla. En las fotografías la mujer aparece posando y sosteniendo armas de fuego de grueso calibre. Este material fue filtrado por un grupo del Cártel del Golfo llamado Los Ciclones, con el objetivo de que la policía pudiera identificarla y atraparla. A partir de ese momento, el final de la sicaria estaría más cerca de lo que pensaba. En abril de 2015, el cuerpo de la flaca fue hallado cortado en pedazos dentro de una hielera abandonada en un estacionamiento. Su cuerpo fue identificado gracias al tatuaje que llevaba en su brazo y en el que se podía leer la palabra Niño, el apellido de su familia. Los culpables del sangriento asesinato fueron los integrantes de Los Metros, una célula del Cártel del Golfo, cuyos miembros se posicionaban como los principales rivales del Cártel de las Flacas. La policía reveló que la joven fue secuestrada por estos criminales entre el 12 y 13 de abril de 2015 en el estado de Tamaulipas y fue cruelmente torturada antes de su asesinato. Según el parte médico, la flaca fue ejecutada de un disparo en la cabeza, luego desmembrada y finalmente congelada. Y como si esto fuera poco, tras cometer el terrible crimen, los integrantes de Los Metros publicaron en Twitter las imágenes del cuerpo desmembrado de Jocelyn. Se cree que al momento de su muerte tenía apenas entre 18 y 22 años. Melissa Margarita Calderón Ojeda. Reconocida como La China, esta mujer es una importante narcotraficante y asesina nacida el 12 de agosto de 1984 en México. Se posiciona como una de las influencias femeninas más icónicas dentro del perverso mundo de las drogas. Poder, amor y traición son las palabras justas para describir su increíble pero sangrienta historia de vida. Y a pesar de no haber encontrado la muerte en manos de sus enemigos, al igual que las sicarias que conocimos a lo largo del video, su camino tampoco tuvo un final feliz. La China se encargó de liderar una organización de sicarios llamada las Fuerzas Especiales de los Dámaso, un grupo ejecutor del Cártel de Sinaloa, al que se le atribuyen decenas de asesinatos y otros delitos cometidos durante la última década. Pero motivada por su ambición, la China abandonó aquel lugar luego de ser reemplazada como líder y decidió crear su propia organización criminal. A partir de ese momento fundó el Cártel California Sur junto a su novio Pedro el Chino Gómez y otros miembros desconocidos de algunas pandillas californianas. Allí siguió realizando su trabajo sucio y llegó a cometer más de 170 homicidios, en los que participó tanto directa como indirectamente. Esta fría criminal asesinaba a sus enemigos y luego los enterraba en fosas clandestinas. Uno de sus crímenes más impactantes fue motivado por la venganza y el deseo de autoridad. El Tocho, uno de sus presuntos aliados, había comenzado a disputarle el liderazgo como capo de la venta de drogas ilícitas en La Paz. Por esa razón, la China se propuso secuestrarlo. Después de fallar en el intento, capturó a la novia de su competidor y finalmente la mató. El poder que alcanzó fue tan grande que incluso amenazó a uno de los narcotraficantes más respetados y conocidos de todo México, el Chapo Joaquín Guzmán Loera, quien hoy se encuentra preso en los Estados Unidos. Esto la posicionó como una rival digna de temer, sin embargo también alcanzó grandes niveles de fama que terminaron por exponerla.
De esta manera, la China pasó a estar en la mira de las autoridades y se transformó en un objetivo prioritario. Tanto es así que se veía obligada a cambiar constantemente de casas de seguridad y de vehículos para no ser detectada. Finalmente, mientras intentaba escapar a los Estados Unidos en septiembre de 2015, la China fue capturada. Su novio, quien había sido anteriormente detenido, la entregó a las autoridades a cambio de reducir su condena en prisión. En un acto de extrema traición, brindó información sobre la ubicación de la prófuga y de los cementerios secretos en los que solía enterrar a sus víctimas. Actualmente, a sus 38 años de edad, la China cumple una condena en la cárcel de La Paz. Si pensamos en el narcotráfico, se nos vienen a la mente los nombres de muchos hombres famosos y peligrosos. Sin embargo, en los últimos tiempos, una gran cantidad de mujeres comenzaron a liderar algunas temidas organizaciones criminales alrededor del mundo. Estas actividades, históricamente reservadas para los hombres, cuentan cada vez más con una fuerte presencia femenina. Tanto es así que desde 2011, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos incluyó a 14 mujeres mexicanas en su lista de delincuentes más buscados. Por eso en este video te contaremos las historias de algunas de las jefas narcos más importantes, sus orígenes, sus delitos y dónde se encuentran en la actualidad. ¿Estás listo? Pues entonces, comencemos. Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la Reina del Pacífico. Esta joven pertenecía a una organización criminal que traficaba cocaína desde Colombia y México hacia los Estados Unidos. Debido al enorme interés que generó su caso, se han escrito distintas versiones sobre su vida y detención. A continuación, te contaremos algunas de ellas. Sandra Ávila Beltrán nació en 1960 en Mexicali, Baja California. Sus padres, María Luisa Beltrán Félix y Alfonso Ávila Quintero, poseían fuertes vínculos con los grandes líderes del narcotráfico. Al provenir de una familia de contrabandistas, Sandra estuvo desde temprana edad inmersa en el peligroso mundo del tráfico de drogas. Incluso, algunos creían que su tío era Miguel Ángel Félix Gallardo, mejor conocido como el Jefe de Jefes. Sin embargo, la Reina del Pacífico se encargaría de desmentir aquella información tiempo después. De todas formas, esta criminal admitió tener contacto con varios capos de la droga sumamente conocidos. El Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y los hermanos Arellano Félix son algunos ejemplos de ellos. Pero, ¿cómo comenzó su propia historia dentro de este negocio? En un principio, Ávila Beltrán soñaba con ser periodista. Por ese motivo, cuando tenía 18 años, decidió ingresar a la Universidad Autónoma de Guadalajara para estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación. Pero sus planes cambiaron en mitad del camino. Según los relatos de sus compañeros, Sandra era una persona callada y se mostraba en un estado de permanente desconfianza. Pero a pesar de su carácter introvertido, nunca le faltó el lujo y el glamour. De hecho, era bastante común verla llegar a clases con vehículos que costaban una fortuna. Sus características y comportamientos comenzaron a levantar sospechas. Todo esto a pesar de sus esfuerzos por evitarlo, ya que trató de mantener un perfil bajo y pasó desapercibida viviendo en sitios como Guadalajara y Jalisco. Pero aquella suerte no le duraría para siempre. El 28 de febrero de 2007, Ávila Beltrán fue detenida mientras salía de un restaurante y en aquella ocasión desmintió poseer la fortuna que se le atribuía. En agosto de 2012 fue entregada a las autoridades de los Estados Unidos, donde un año más tarde se la condenó en Florida a 70 meses de prisión. Luego fue repatriada a México y encarcelada nuevamente para enfrentar a la justicia por cargos de lavado de dinero, proceso que terminó siendo suspendido por haber sido extraditado al país vecino. Finalmente, el 5 de septiembre de 2014, se la condenó a 5 años de prisión y fue recluida en el Centro Federal de Readaptación Social en el estado de Nayarit. Pero la condena no duraría mucho, pues la noche del 7 de febrero de 2015 se la liberó definitivamente tras cumplir 7 años de encarcelamiento en total. Los fiscales estadounidenses aseguran que Ávila Beltrán ayudó a almacenar y trasladar los envíos de la droga de México y Colombia a los Estados Unidos. Esta mujer se convirtió en uno de los vínculos transfronterizos clave entre el peligroso cártel de Sinaloa y el temido cártel del norte del Valle en el suroeste colombiano.
La Reina del Pacífico participó en el lavado de $22.5 millones, según expedientes de la Agencia Antidrogas estadounidense y la Agencia Federal de Investigación de México. Además, le fueron incautadas 179 joyas costosas, le descubrieron 234 propiedades y una gran cantidad de autos de lujo. Los investigadores del caso afirman que la mujer se encargó de abrir 2 clínicas de bronceado para justificar sus ingresos. Luego de su liberación se le vio decaída y con una imagen descuidada. Sin embargo, estando cerca de los 62 años, reapareció en las redes sociales. Allí, sin mostrar un rastro de culpa por los delitos cometidos, comparte detalles de su vida personal. Enedina Arellano Félix nació en Mazatlán, Sinaloa, el 12 de abril de 1961. Su apellido delata sus raíces. Proveniente de una reconocida familia de narcotraficantes, fundó junto a sus hermanos el famoso Cártel de Tijuana. Y no es poca cosa, ya que esta fue una de las organizaciones criminales más grandes y violentas que operaron en México. Con el tiempo, esta mujer recibió apodos como la jefa, la madrina o la narcomami, y estas formas de referirse a su persona no fueron en vano, ya que se transformó en la heredera de la fortuna del imperio narco que sus hermanos cimentaron, pero que ella también ayudó a mantener. Su cargo dentro de la organización era uno de los más importantes, pues tenía la tarea de gestionar y blanquear la fortuna amasada por el sucio negocio de las drogas. Enedina se matriculó en una universidad privada de Guadalajara y se graduó con una licenciatura en contabilidad, pero no hizo uso de sus conocimientos trabajando en lugares legales. Debido a su formación, en un principio esta mujer fue designada para desempeñar el papel de contadora logística de la organización criminal familiar. Allí se ocupaba de blanquear las ganancias generadas mediante múltiples farmacias y negocios de bienes raíces. Durante la mayor parte de la década de 1990, el Cártel de Tijuana estuvo encabezado por los hombres de su familia, mientras que Enedina los asesoraba en el lavado de dinero y los ayudaba con la administración financiera. Pero las cosas se comenzaron a complicar y los papeles se transformaron. Algunos de sus hermanos murieron y otros fueron encarcelados luego de sobrevivir a sangrientos enfrentamientos con organizaciones rivales y con la ley. Finalmente todo se terminó de desplomar luego del arresto de Eduardo Arellano Félix, llevado a cabo en el año 2008. A partir de ese momento, Enedina quedó plenamente a cargo del negocio familiar, ocupándose de otras cuestiones que iban más allá del aspecto financiero. Una vez convertida en el cerebro principal del cártel, Enedina se encargó de gestionar de manera directa las actividades relacionadas al lavado de dinero y de llevar adelante distintas alianzas. De hecho, sus contactos históricos con los proveedores de drogas en Colombia lograron mantener a flote la organización. Así, la jefa fue la responsable de aportar una visión más empresarial dentro de este negocio ilícito, en lugar de fomentar las antiguas y violentas prácticas de sus hermanos. Dejando de lado el uso de la violencia, se cree que esta mujer se centró en los tratos y los acuerdos para poder sobrevivir. Pero, ¿cómo continúa su historia? El gobierno de México logró debilitar severamente al Cártel de Tijuana, pero no llegó a destruirlo por completo y de acuerdo a los informes de seguridad revelados por la prensa mexicana, se deduce que el grupo aún opera. Este cártel, que supo ser sumamente poderoso durante los 80 y los 90, ahora funciona como una pequeña organización. Por su parte, se sabe poco de su líder femenina y se cree que podría seguir realizando trabajos ilegales. Sin embargo, en la lista de las 14 mujeres delincuentes más buscadas de la Agencia Antidroga de Estados Unidos no aparece el nombre de Enedina Arellano Félix. Esto se debe a la falta de pruebas y el perfil bajo que la caracterizó desde sus inicios. Por este motivo, esta criminal disfruta de su libertad, posiblemente en algún lugar de México, acumulando grandes fortunas obtenidas de las maneras menos honestas. Guadalupe Fernández Valencia. La última criminal de nuestra lista es mejor conocida por su alias La Patrona. Originaria del estado mexicano de Michoacán, esta mujer movía tanto drogas como dinero para el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más influyentes de los últimos tiempos y a cargo de reconocidos líderes masculinos. Veamos cómo empezó su camino en este terrible mundo del tráfico de drogas y cómo terminó por unirse al temido grupo.
Guadalupe se sumó al cártel en 2007 cuando se mudó a la ciudad de Culiacán, en Sinaloa. Sin embargo, antes de tomar esta arriesgada decisión, no estaba limpia de actos delictivos. Anteriormente, Fernández Valencia estuvo presa durante 10 años en Estados Unidos por otros delitos no relacionados al narco, de los que no se conocen muchos detalles. Sin embargo, es posible afirmar que se trató del entrenamiento perfecto para dar pie a lo que seguiría, pues en febrero de 2007, junto con su hermano Manuel Fernández Valencia, comenzaron a traficar para el famoso Joaquín El Chapo Guzmán. En 2010, Guadalupe dejó el negocio por la detención de su hermano. Sin embargo, 2 años más tarde regresó. Durante sus años activos se encargó de cometer varios crímenes de alta gravedad. Los investigadores afirman que Fernández Valencia formó parte en las operaciones que el cártel realizó para usar aviones, submarinos, vehículos y túneles con el fin de introducir enormes cantidades de drogas en los Estados Unidos. Esta mujer se encargó de importar metanfetamina, cocaína, marihuana y heroína en territorio estadounidense. Según las investigaciones realizadas sobre este caso, los cargamentos de droga en cuestión procedían de países de Asia y de Centro y Sudamérica. Y no solo eso, también se la acusó de lavado de dinero de Los Ángeles a Guadalajara a través de casas de cambio, quedándose con el 3% de las cantidades que movía. Pero esta criminal no pudo salirse con la suya, ya que en 2016 fue detenida y catalogada como la mujer más poderosa del cártel de Sinaloa. Finalmente, en 2019, la patrona se declaró culpable por narcotráfico y lavado de dinero. Mientras Joaquín Guzmán Loera, el líder del cártel de Sinaloa, recibió cadena perpetua en una corte de Brooklyn, Guadalupe Fernández Valencia solo fue condenada a 10 años de cárcel, aunque merecía la misma sentencia que su compañero. Entonces te preguntarás, ¿cómo evitó tener cadena perpetua? Simple, cooperando con las autoridades estadounidenses. La patrona se encargó de compartir información clave que fue utilizada para el juicio contra Joaquín Guzmán y otros miembros del cártel de Sinaloa. Pero con este acto la temida mujer arriesgó su vida y la de sus hijos, ya que reveló la manera de operar de su organización criminal. Finalmente, Guadalupe podría salir de prisión en menos años de los establecidos. Desde su arresto en 2016 en Culiacán y un pedido de extradición de Chicago, el tiempo que estuvo presa tanto en México como en Estados Unidos será tomado en cuenta para el total de su sentencia. Durante su juicio, la patrona se mostró arrepentida y pidió disculpas por los actos que realizó. Por otro lado, los detalles de su declaración permanecen como archivos sellados y clasificados en el Tribunal Federal de Chicago como parte de las evidencias del juicio más grande sobre el narcotráfico en la historia del Estado. La policía atribuye el ascenso al poder de estas mujeres en el mundo de la droga a sus apariencias, pero antes que nada a la gran inteligencia que poseen para los negocios. Operando de manera sigilosa, con movimientos sutiles y seguros, se encargaron de construir un perfil que se podía asociar al de una reina de belleza o al de una exitosa empresaria más que al de una narcotraficante. Así lograron engañar a un gran número de personas y evitaron pagar las condenas que merecían. Llegamos al final de nuestro video y queremos agradecerte por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo episodio de Militarmente.